acá, digamos, la empresa, el lugar, la dirección, la cantidad de productos, el producto elegido, que en realidad es el que voy a intentar, digamos, el que voy a exportar, el que voy a elegir, los materiales que conlleva. Puse acá generar un índice de contenidos que me parece que haberlo escuchado que también hay que hacerlo, ¿no, profe? Exactamente, la idea es que, como cualquier trabajo práctico, tenga una carátula, Sí, un índice, y ahí se sí, arranca con el orden del trabajo. Primero la empresa, con todos los datos que expande la empresa, si tienen algún organigrama, determinar la visión, la misión, análisis FODA, y perfecto, visión. detalle de los productos que produce, después Sí, elegir el producto que finalmente va a ser elegido para comercializar. perfecto. Y acá, por ejemplo, profe, una pregunta. Puse, por ejemplo, capítulo uno preliminar, uno introducción, 1.1 objetivos, 1.2 generales, 1.3 específicos, capítulo 2 producto, 2.1 productos generales, 2.2 productos específicos, capítulo 3 3.1 materiales compuestos, 3.2 fibra de vidrio, porque en este caso, digamos, el producto está hecho con Sí. estos materiales. Siguiendo porque ahí sigue bastante más y no lo quiero molestar. Así está bien hecho, digamos, esa parte, aunque sea, para ir desarrollándolo hoy después. Sí, sí, perfecto, perfecto. Perfecto, así sería más o menos lo que habría que hacer y después, obviamente, desarrollar. Exactamente. Yo si quieren, si les parece bien, yo quería destinar una clase, por ahí si quieren la que viene o la que ustedes quieran, como para que sea dedicada al trabajo práctico, para que cada uno también pueda hacer estas consultas, contar cómo va, si tiene duda en tal parte, cómo resolver tal otra. Lo que pasa que ahí los que más van a hablar son todos ustedes contándome un poco y cómo van, así que por eso yo quiero que Claro. todos definan si les parece conveniente o por ahora no. Pero a mí me gustaría por ahí destinar una clase para que podamos como, bueno, ahí aclarar todo tipo de dudas, que vayan contando un poco cómo lo fueron armando. Bueno, así que después si quieren, en el chat, en el grupo de WhatsApp nos ponemos de acuerdo y si les parece la clase que viene o la otra, cuando ustedes crean, siempre y cuando obviamente sea antes de la entrega del trabajo, podamos destinar una clase para justamente aclarar todo tipo de dudas y demás. Perfecto, profe. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase pasada comenzamos a ver lo que era la investigación de mercado y en esta clase de hoy vamos a ver todo el proceso de cómo se hace una investigación de mercado, que es lo que ustedes también van a aplicar en el trabajo práctico. La clase pasada solo vimos la definición de investigación de mercado y vimos que había dos tipos de investigación de mercado y que ¿Viste? podíamos trabajar con dos tipos de fuentes de información. ¿Hay algún compañero que me quiera contar cuáles son los dos tipos de investigación de mercado y qué diferencia hay entre ellas? Y otro compañero que me pueda contar cuáles son las fuentes de información y qué diferencia hay entre una y otra. Así ya de esta manera continuamos con el proceso. Profe, fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Bien, ¿qué significa fuente primaria y qué significaba fuente secundaria? ¿Cuál era la diferencia entre ambas? Que la fuente primaria, los datos son originales, sin procesar, por ejemplo, encuestas. Bien, Y en la secundaria ya, las fuentes secundarias son informaciones ya procesadas. perfecto. Que a veces pueden avalar o no la fuente primaria. Perfecto, muy bien. Ahora, Profe, sí, pero estas fuentes vendrían a ser de la investigación de mercado, del segundo tipo de investigación, tanto la fuente primaria como las fuentes secundarias se pueden utilizar en cualquier tipo de investigación de mercado. De las de dos, la cuantitativa y la de la cualitativa, ¿verdad? cuantitativa y de la Ah, cualitativa, exactamente. Exactamente. perfecto.
Para estos dos tipos de investigaciones podemos contar con estos dos tipos de fuentes, exactamente. Ahora, ¿quién recuerda la diferencia entre investigación de mercado cuantitativa e investigación de mercado cualitativa? ¿Alguien? La cuantitativa sería los datos cuantificables, como, o sea, tipo el rating, las encuestas. Exacto. Y la cualitativa que se mide explorando las emociones. Perfecto. Exactamente. La cuantitativa utiliza datos medibles, cuantificables, de los cuales podemos elaborar una estadística sobre lo que estamos investigando. Como por ejemplo, como decía Diana muy bien, no sé, el rating de tal programa, o la cantidad de personas que ven televisión a las 6 de la tarde, y demás. La cualitativa es la que permite poder ver cuáles son las reacciones, emociones, preferencias, opiniones de algo que se esté evaluando y que se esté mostrando. Exactamente. Entonces, ahora vamos a ver cómo es todo el proceso de investigación de mercado paso por paso. Pero estaba bueno tener en claro antes qué es la investigación de mercado, qué tipos de investigación de mercados hay y qué fuentes de información tenemos para estos tipos de investigación de mercado. Entonces, una vez que ya repasamos esto, que es lo que habíamos comenzado a ver la clase pasada, ahora sí vamos a comenzar con el proceso de investigación de mercado. El primer punto del proceso de investigación de mercado es definir el problema y los objetivos de investigación. Es decir, si yo quiero investigar algo, tengo que tener en claro, bueno, cuál es el objetivo de mi investigación. O sea, cuál es el inconveniente o lo que yo quiero averiguar, por eso yo voy a hacer un proceso de investigación. Entonces, acá en este primer punto vamos a definir el por qué y el para qué vamos a llevar a cabo la investigación. Entonces, debemos plantearnos los objetivos que queremos alcanzar, y estos objetivos pueden ser de tres tipos. Vayan tomando nota. Exploratorios, descriptivos y causales. Y ahora vamos a ver rápidamente qué significa cada uno. Entonces, el primer paso del proceso de la investigación de mercado es definir cuáles son los objetivos de la investigación. Respondernos el por qué y el para qué queremos hacer una investigación de mercado. Estos objetivos que nosotros queremos alcanzar pueden ser exploratorios, significa para obtener información general sobre alguna situación para poder elaborar una hipótesis. O sea, yo estoy explorando algo, alguna situación en particular que quiero investigar, para en base a eso poder elaborar una hipótesis. Estos objetivos también pueden ser descriptivos, es decir, para conocer situaciones del mercado más en detalle. Y pueden ser causales, justamente para probar alguna hipótesis de lo que nosotros tenemos como objetivo de investigación. No voy a indagar tanto en los tipos de objetivos. Lo menciono para que sepamos que dentro de cuando nosotros hacemos un proceso de investigación de mercado y definimos cuál es el objetivo de la investigación, podemos orientarnos de acuerdo a lo que queremos obtener. Si queremos obtener información sobre alguna situación para elaborar una hipótesis, si ya tenemos la hipótesis y queremos ver si esa hipótesis, digamos, probarla, a ver si es correcta o no, sobre alguna situación, o si queremos investigar para poder conocer más en detalle el mercado. Pero a mí lo que me importa que quede claro, es que antes de hacer un proceso de investigación de mercado, es importante poder definir cuál es el objetivo de la investigación, o sea, para qué y por qué yo quiero hacer una investigación de mercado.
Una vez que yo ya definí cuáles son los objetivos, hay alguien me está preguntando si puedo repetir. Sí. Entonces yo decía que para poder elaborar un proceso de investigación de mercado, yo tengo que primero definir cuáles son los objetivos de la investigación. Es decir, poder responderme el por qué y el para qué voy a llevar a cabo la investigación de mercado. Y estos objetivos que nosotros debemos plantearnos para poder hacer la investigación de mercado pueden ser de tres tipos. Exploratorios, que significa poder obtener una información general sobre alguna determinada situación para en base a eso poder nosotros elaborar una hipótesis. Descriptivos, para conocer alguna situación más en detalle sobre un mercado. Y causales, es para poder probar una hipótesis que nosotros tenemos elaborada, ver si realmente es correcta o no la hipótesis que elaboramos. Una vez que nosotros ya definimos cuál es el objetivo de nuestro proceso de investigación, el punto número 2 se denomina desarrollo del plan de la investigación. Vamos a ver los pasos para elaborar el plan de investigación. Es donde le va a dar forma a todo el proceso de investigación. Y en este segundo punto, donde vamos a desarrollar el plan de investigación, debemos definir 4 cosas. Primero, tenemos que definir el tipo de investigación de mercado que vamos a realizar. ¿Cuáles eran que podían ser? ¿Alguien que me pueda responder? Primaria. ¿Sería, profe, la cuantitativa o si sería cualitativa? Perfecto, Agustina. En este primer punto de desarrollo de investigación vamos a definir, yo ya definí los objetivos. ¿Qué paso siguiente es? Bueno, tengo que definir qué tipo de investigación voy a hacer. Cualitativa, cuantitativa o ambas. Otro punto, el punto B, dentro del punto 2, que es desarrollar el plan de investigación, es qué instrumento voy a elegir para llevar a cabo la recolección de los datos. Un ejemplo, ¿quién me puede decir de algún instrumento? Profe, no se lo escuchó, ¿no? ¿El segundo punto cómo es? El segundo punto se denomina instrumentación. Es decir, elaborar y definir cuáles van a ser los instrumentos que se van a utilizar para recolectar los datos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de qué instrumento uno puede elegir? Una encuesta, profe. Una encuesta, muy bien, Lautaro. Entonces, elijo qué tipo de investigación voy a realizar. Elijo qué tipo de instrumento voy a utilizar para juntar esa información. El punto C, dentro del desarrollo del plan de investigación, es definir el cronograma de trabajo. Es decir, yo tengo que definir y asignar cuáles son las tareas y el tiempo para cada responsable de la investigación. Todo proceso de investigación tiene un tiempo. No es que yo arranco un proceso y bueno, arranco y no sé cuándo va a terminar. No, yo voy a hacer un proceso de investigación que tengo que determinar que comienza hoy y que el proceso de investigación va a terminar, no sé, de acá a 30 días. O sea, tengo que definir un cronograma de trabajo para ver e ir asignando las tareas y ver cómo va a ser todos los tiempos a cada persona que esté a cargo del proceso de la investigación, que participe en el proceso de investigación. Y el punto D, dentro del desarrollo del plan de investigación, es definir los costos. Es decir, hay que asignar un presupuesto al proceso de investigación. Entonces, hasta acá vimos el punto 1 y el punto 2. El punto 1 dijimos que era definir cuáles son los objetivos de la investigación. Respondernos el por qué y el para qué vamos a llevar a cabo la investigación. Una vez que definimos los objetivos, pasamos a desarrollar el plan de la investigación, donde ahí tenemos que definir 4 cosas. ¿Qué tipo de investigación de mercados voy a realizar?
cuantitativa, cualitativa o ambas, qué tipo de instrumento voy a utilizar para recolectar los datos, ejemplo puede ser una encuesta. 3, el cronograma de trabajo, definir y asignar las distintas tareas y los tiempos para cada responsable que vaya a participar en el proceso de investigación. Y 4, definir los costos. Todo proceso de investigación tiene un costo para poder hacerse. Bueno, entonces acá es el punto donde hay que definir y asignar qué presupuesto vamos a tener para destinar al proceso de investigación. Entonces ya vimos punto 1, punto 2. ¿Cuál es el punto 3? Una vez que yo ya definí todo esto, el punto 3 se denomina prueba los instrumentos de investigación. Y este es un tema muy importante. ¿Qué significa? Supongamos que nosotros el instrumento que elegimos es una encuesta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que esa encuesta que nosotros elaboramos esté bien elaborada, sea de fácil comprensión e interpretación, y se adecue esta encuesta a recolectar los datos que requiere la investigación. Y una manera de poder responderse eso, ver si realmente la encuesta está bien hecha, si la información que junta la encuesta es la que nosotros queremos o nos sirve realmente para poder llegar a una conclusión de lo que estamos investigando, tenemos que hacer una prueba de ese instrumento. Yo trabajo además de manera tercerizada para una empresa que hace estudios de investigación de mercado, justamente en el rubro automotriz y en el rubro del campo. Y la empresa tiene un call center, es decir, personas que están continuamente llamando para recopilar justamente esta investigación. Entonces, supongamos que el estudio, en el punto 2, cuando tuvimos que desarrollar todo el plan de investigación, definimos que van a participar 10 personas que van a estar llamando, haciendo la encuesta, y que el tiempo de trabajo son de 30 días. Y se trabaja 6 horas por día, por ejemplo. A esa asignación de tareas y responsabilidades le vamos a determinar, bueno, qué presupuesto tenemos justamente para sostener todo esto, ¿no? Para sostener un mes de trabajo, 30 días de trabajo, con 10 personas y demás. Yo una vez que elaboré la encuesta, ya la puedo sacar a trabajar para poder cumplir con los 30 días. ¿Qué me dicen? ¿Alguien? Es lo que acabo de explicar, lo que estoy preguntando, ¿no? Tenés que analizar la encuesta. Segmentarla. Yo una vez que tengo la encuesta, tengo que hacer una prueba para ver si esa encuesta está bien elaborada. Entonces, como este plan de investigación obviamente tiene un costo, no podemos arriesgarnos supongamos que nosotros necesitamos hacer con estas 10 personas en 30 días una muestra de 300 encuestas. Yo no me puedo lanzar a hacer las 300 encuestas, gastar todo un mes de trabajo con todo lo que implica mantener 10 personas y demás, si yo no sé si la encuesta que elaboré está bien elaborada, si del otro lado la interpretan fácilmente, y si la información que me va brindando la encuesta va acorde al objetivo y a lo que yo quiero investigar. Entonces tengo que hacer una prueba. ¿Qué hago? Bueno, dedico un día, por ejemplo, y digo que cada uno de los que están en el concepto, por ejemplo, que son 10 personas, hagan una encuesta. Y tengo 10 encuestas de prueba. Y hago un preanálisis de esos 10 resultados. Y con esto determino si las 10 personas que respondieron la encuesta la entendieron fácilmente, si en tal punto todos se trabaron porque no está bien claro. Entonces, este es el momento donde una vez que yo probé si el instrumento está hecho correctamente, si está hecho correctamente, doy comienzo al estudio. Si no está hecho correctamente, se le hacen los cambios necesarios para
que el instrumento quede bien definido. Por eso que es importante este punto. Más allá de organizar todo, qué tipo de investigación vamos a hacer, qué instrumento vamos a elegir, determinar un cronograma de trabajo, definir los costos, es decir, el presupuesto que se le va a asignar a esta investigación, es importante, una vez que definimos el instrumento y lo elaboramos, ver si está bien elaborado, si es de fácil comprensión e interpretación por parte de la persona que va a contestar la encuesta, y si los datos que van brindando, las respuestas, digamos, van acorde al objetivo que nosotros queríamos investigar. Eso nos va a determinar si las preguntas que estamos haciendo son las preguntas correctas. Entonces, si el instrumento, por ejemplo, se trata de una encuesta, tenemos que verificar que la misma tenga una estructura bien definida, que las preguntas sean relevantes a la investigación, que sean entendibles, tanto para el encuestador como para los encuestados. O sea, es imprescindible que la persona que va a realizar la encuesta primero la tenga bien clara y entienda qué es todo lo que se está preguntando en la encuesta. No es solo leer y anotar lo que la persona del otro lado responde. La persona que está haciendo la encuesta previamente tiene que entenderla, porque si hay alguna duda y hay alguna, la persona que la está respondiendo le dice, no entendí qué me querés preguntar con esto, uno, el que está encuestando, tiene que con sus palabras poder explicarle cuál es lo que quiere, el objetivo y lo que le quiere preguntar haciéndole la pregunta. Entonces es importante que tanto el encuestado como el encuestador conozcan y entiendan la encuesta que van a hacer. Entonces, una vez que eso ya está resuelto, que ya probamos el instrumento, que sería entonces el punto 3, poder hacer toda la prueba de instrumento de la investigación, pasamos al punto 4, que el punto 4 ya sí se denomina recolección de los datos. Entonces, una vez que los instrumentos ya fueron elaborados, fueron probados, llega la hora de empezar lo que seguramente es la parte más laboriosa de la investigación, que es la recolección de los datos. El comenzar a hacer, en este caso, si elegimos la encuesta, comenzar a hacer la encuesta. Esta se va a realizar de acuerdo al cronograma de trabajo que trazamos anteriormente cuando tuvimos que definir el cronograma de trabajo, y va a ir acorde al tipo de investigación que definimos en el plan de investigación que definimos anteriormente, y con la fuente de información que hayamos nosotros planeado para utilizar para hacer este proceso de investigación. Dentro de todo este proceso de recolección de datos, es importante que la persona que está a cargo de todo este proceso esté perfectamente capacitada. Es necesario que en todo proceso de investigación haya una persona que supervise el trabajo que se está haciendo. En este caso, si hablamos de un call center donde hay 10 personas que están haciendo una encuesta, es necesario que aparte haya una persona número 11 que supervise el trabajo de todas esas 10 personas, que por lo general está en el lugar escuchando cómo las personas hacen la encuesta, entonces también vos ahí detectás si la persona está preguntando correctamente, si indaga correctamente, si se saltea alguna pregunta, no. Entonces, que supervise y que evalúe que todas estas actividades que fueron planeadas para el proceso de investigación se desarrolle correctamente, ¿no? Una vez que nosotros tenemos la recolección de datos terminada, vamos al punto siguiente, que se denomina análisis e interpretación de la información. Llevándolo de la manera práctica, como veníamos elaborando, es como si llegamos a la instancia donde, bueno, pasaron los 30 días, y estas 10 personas que estaban, por ejemplo, en el call center haciendo las encuestas, cumplieron la muestra y tenemos las 300 encuestas que requería nuestro estudio de investigación. ¿Qué hacemos con ese material? Bueno, acá
este material es donde se utiliza para poder analizar e interpretar esta información, es decir, todos los resultados que dieron las encuestas. ¿Cómo se hace? Es acá donde los datos que se recolectaron tienen que ser revisados, codificados, procesados. Se puede utilizar para eso tabulaciones, cálculos, métodos estadísticos, para poder ser evaluada e interpretada. En base a esto, y una vez que esto se realizó y se analizó, ahí ya estamos en condiciones de poder formular las hipótesis y las conclusiones que van a derivar de este proceso de investigación. Entonces, si estamos en un examen final y yo les pregunto, una vez que se culminó la recolección de los datos, ¿podemos ya formular las hipótesis y las conclusiones que derivan de este proceso de investigación? ¿Esto es correcto o es falso? Falso. Es falso. Habría que hacer primero la prueba, ¿no? ¿Qué prueba? A mí me parece que hay que presentar un informe, supongo yo, en función a todo lo que se hizo. A ver, volvamos de nuevo para atrás. Hay alguien que me dijo que primero había que hacer una prueba. ¿Prueba de qué? Como había explicado, que hacía primero una prueba de 1 o 2 días como para ver las reacciones o... Eso es correcto. Ahora, yo lo que pregunté fue, si yo ya tuve las 300 encuestas, o sea, yo ya tuve toda la recolección de datos, es porque suponemos que previamente es esa parte de chequear que la encuesta está bien elaborada y es entendible, ya lo hicimos en el paso anterior, si no, no hubiésemos llegado a tener las 300 encuestas ya hechas. Ahora, teniendo en cuenta este punto de recolección de datos y de análisis e interpretación de la información, la pregunta fue, una vez que yo ya tengo toda la recolección de datos, en el ejemplo serían las 300 encuestas que tuvimos que hacer, ya podemos nosotros armar o formular la hipótesis y las conclusiones de esa información. ¿Esto es verdadero o falso? No, Verdadero. Verdadero. Falso. A ver, Rodrigo, Verdadero. falso. Porque recuerden que en el final, cuando sea verdadero o falso, se justifican solo las falsas, ¿no? Entonces, ya que Rodrigo dijo falso, vamos a preguntarle por qué. Porque después de la recolección de datos, usted dijo que está el punto número 5, que es análisis e interpretación de la información. No puedo, tengo que revisarla, tengo que analizarla, a ver si es correcta. Exactamente, muy bien, estás atento. Perfecto, es lo que yo dije. Una vez que se juntó toda la información, tenemos que revisarla, codificarla, procesarla, tabularla, hacer los cálculos que sean necesarios para buscar toda esa información. Imagínense que yo tengo 300 encuestas, todas apiladas, supongamos que se hicieron en papel, que no es digital, en papel, 300 encuestas. ¿Cómo hago yo para, si no analizo, si no codifico, si no proceso, si no unifico, como para llegar a una conclusión? Sería imposible. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, supongamos que la encuesta tiene 10 preguntas, por ejemplo. Bueno, todas las respuestas de la pregunta 1 se tienen que unificar. Y yo ahí voy a detectar, bueno, la pregunta 1 consultó tal cosa. Bueno, de las 300 encuestas, no sé, el 10% respondió tal cosa, el 20% respondió tal otra, y así pregunta por pregunta. Ahí yo tengo que tabular, tengo que revisar, tengo que codificar, tengo que procesar, para una vez que yo tengo todo ese análisis, ahí sí puedo formular hipótesis y elaborar las conclusiones necesarias. Pero tú es así, que me cambie tema. Y yo lo estoy encarando. Entonces, una vez que tenemos eso realizado, ahí sí, como decía Silvia, tenemos que armar la preparación y la presentación del informe, que ese sería el último punto del proceso de investigación, que ahora vamos a definirlo como para ya terminar.
Pero para que no nos quede y vayamos repasando antes del último punto, dijimos entonces, ¿qué definimos cuando hablamos de investigación de mercado? ¿Qué es la investigación de mercado? Tienen que saber los dos tipos de investigación de mercado que hay, las dos fuentes de información que contamos para la investigación de mercado. El primer punto del proceso de investigación de mercado es definir el objetivo de la investigación, el por qué y el para qué. El segundo punto es definir dentro del desarrollo del plan de investigación 4 cosas. ¿Qué tipo de investigación voy a utilizar? ¿Qué tipo de instrumento voy a utilizar? Definir el cronograma de trabajo y definir los costos, es decir, asignar un presupuesto a la investigación. Una vez que tengo eso, vamos al punto 3, que eran las pruebas en el instrumento de investigación. Yo ya en el punto 2 definí qué instrumento voy a hacer. Bueno, yo en este punto, una vez que yo ya elaboré qué instrumento, es decir, la encuesta, diseñé las 10 preguntas que va a llevar la encuesta, tengo que hacer una prueba para saber si esas preguntas están bien elaboradas, son fáciles de comprensión, de interpretación y demás. Luego, una vez que eso ya está aprobado, pasamos al punto 4, que dijimos que era la recolección de datos. Es decir, que comienza a desarrollarse todo el proceso de investigación, que en este ejemplo que pusimos son, por ejemplo, la muestra de 300 encuestas por 30 días con 10 personas trabajando, y ahí dijimos que es importante que haya un supervisor, que coordine todo el trabajo y demás. Una vez que recolectamos toda esa información, que era el punto 4, el punto 5 es análisis e interpretación de la información. Que acá dijimos que esa información teníamos que codificarla, revisarla, procesarla, tabularla, utilizar cálculos y métodos estadísticos, el método que cada uno elija para, una vez que tenemos todo eso analizado, podamos ahí sí elaborar la hipótesis y las conclusiones de la investigación. Y el último punto se llama preparación y presentación del informe. Es la parte final de la investigación de mercados y es, digamos, en donde todo el proceso adquiere un sentido definitivo que sirve para tomar una decisión, lo cual se va a lograr a través de esta elaboración y presentación del informe. Este informe tiene que tener una estructura que vaya acorde a los objetivos de la investigación, tiene que ser de fácil lectura por las personas que lo vayan a utilizar. Se recomienda, por ejemplo, que también vaya acompañado de gráficos, de diagramas, que siempre es necesario que eso apoye visualmente al texto y a lo que estamos aplicando como resultado. De esta manera, como conclusión final, podemos decir que la investigación de mercado es una herramienta de suma importancia para poder darle claridad a todas las decisiones y a las estrategias que tiene una empresa a la hora de comercializar un producto. Siempre una empresa, antes de comercializar un producto, hace una investigación de mercado para elegir ese mercado real, que si recuerdan cuando vimos la clase de mercado, teníamos los 4 tipos de mercados, y el objetivo que teníamos nosotros era justamente llegar al mercado real, es decir, aquel mercado donde los consumidores finalmente eligen nuestro producto. Por eso que hacer una buena investigación de mercado nos lleva a llegar a ese mercado real que nosotros estamos buscando. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? Nos quedan solo 2 minutitos, por eso quiero escucharlo si se entendió, si fue claro, si les quedó como un cuentito todo el proceso de investigación desde que comienza hasta que finaliza. ¿Quedó claras las 2 preguntas que les hice en el medio, que suelen ser 2 preguntas que se han hecho en algún final, por ejemplo, con verdadero y falso, para tener en cuenta cada paso y todo? ¿Alguien que me quiera contestar? Clarísimo. El tema es que hay que aprenderse el cuentito. Para eso después ya tenemos tiempo y lo vamos a ir repasando siempre y demás, así que eso no hay problema. Pero lo importante es que tengan en claro que a la hora de hacer un proceso de investigación de mercado, sepan
digamos, los pasos y las cosas que hay que tener en cuenta para que salga correctamente desde el inicio hasta el final. ¿Sí? Sí, es un proceso. Es un proceso, exactamente. Así que... Todo claro, profe. Perfecto, perfecto. Si nadie tiene ninguna duda, nos queda solo un minutito. Les agradezco, como siempre, a todos que se hayan conectado, que participen. Cualquier duda, yo voy a subir, como siempre, la clase mañana tempranito ya al Classroom, como para que la puedan volver a ver las veces necesarias, y si tienen alguna duda, me pueden consultar. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Muchas gracias, profe. ¿Alguien quiere Gracias. preguntar algo? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Vamos bien con la materia en general? Sí, profe. Perfecto. Bien. Como siempre, cualquier duda que tengan, algunos sé que me han mandado consultas sobre el trabajo práctico y demás, que por ahí quizás yo todavía no respondí, porque vi que van bien, o sea, de hecho, por eso quiero destinar una clase como para que ahí podamos todos consultar y demás, ¿sí? Así que si hay alguien que no respondí, pido disculpas, pero es porque la idea es que lo veamos todos juntos, ¿sí? Ahí alguien me está preguntando por el grupo de WhatsApp. Me tienen que mandar un mail a mi mail con el nombre de la materia, nombre y apellido y el teléfono. Y yo de esa manera los incorporo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que bueno, ya se está por cortar. Gracias a todos por conectarse y participar. Cualquier duda seguimos por WhatsApp y nosotros nos encontramos de nuevo el próximo martes, ¿sí? Gracias, profe. Gracias a ustedes por conectarse. Nos vemos el Gracias, próximo. profe. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Hasta el martes.